valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque, les digo nuevamente, yo admiro profundamente a nuestra invitada y la admiro profundamente porque a partir de unas circunstancias hondamente dolorosas, las más dolorosas que puede vivir un ser humano, la pérdida de sus 3 hijos, ha construido una metodología que mira hacia el futuro, que permite superar lo insuperable, que permite rescatar ganas de vivir, ilusiones, sueños, propósitos después de los más grandes dolores. No vamos a hablar con ella del pasado, vamos a hablar con ella del presente y vamos a hablar con ella del futuro. Es Evelyn Gubert. Evelyn, un placer tenerte aquí. No, para mí es todo un honor. Muchas gracias. Quienes te hemos conocido, hemos hecho un aprendizaje frente a lo que has ido construyendo en tu vida, cómo superar lo que parece insuperable, cómo construir y reconstruir la vida después de momentos de dolor tan profundo y tan grande, Evelyn. Sí, así es. Ese es el dolor más grande que puede sentir un ser humano y una madre específicamente hablando. Perder 3 hijos, pues se sale de todo formato. Eso está clarísimo. Pero yo me di cuenta que el duelo en nuestra cultura se vive de una forma bastante errónea, llena de mitos y paradigmas que no nos hacen mucho bien a una situación que es una etapa más de la vida, como es la muerte. La tomamos como una tragedia de la vida, no como una etapa de la vida. Y yo lo que quise fue cambiar eso, primero pensando en mí, en que no quería vivir como dice una frase pues típica en el duelo de este es un dolor que dura para toda la vida. Yo no quería eso, yo decía no, ¿cuánto me faltará a mí de vida y vivir en este dolor? No, no quiero, me niego a vivir así. Y empecé a resignificar toda mi vida y a pensar diferente. Por eso la metodología se llama Yo pienso al revés. Yo pienso al revés. ¿Cómo es Yo pienso al revés? ¿En qué consiste la metodología para pensar al revés? La metodología tiene 3 caminos. El primero es reconocer realmente qué es lo que sientes. En el duelo, Reconocer tu dolor, reconocer tu el luto, dolor, tu duelo, reconocer la ausencia. Claro, reconocer todo eso, el dolor, la ausencia, los sentimientos. Y reconocer, te iba a preguntar eso, reconocer es racionalizar o sentir o las dos cosas. ¿Cómo reconoces? Primero acepto que mi vida cambió, porque en el duelo muchas veces nos queremos quedar atados a la vida de antes y nunca la vida será igual. Puede ser mejor o peor, pero igual jamás después de pasar por esto. Entonces reconocer en qué situación estoy hoy en día. Lo pasado se fue y viene algo distinto por delante. Es totalmente, de hecho yo digo que tengo 2 vidas en una misma existencia, 2 vidas perfectas, pero son 2 vidas diferentes que no se cruzan en ningún punto. En una misma existencia. En una misma existencia. Antes y después. Sí, es totalmente diferente. Entonces, lo primero, el reconocimiento. Reconocer creencias, reconocer mitos, reconocer paradigmas, todo atado al duelo y reconocer sentimientos. Yo en el duelo ubico 4 sentimientos muy fuertes, que son vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Yo lo miro como, haz de cuenta. ¿Avergüenza mostrar el sufrimiento ante una sociedad que luce cruel muchas veces? Sí, porque es cruel. Además, porque te sientes como si te hubieran desnudado en la plaza de Lourdes y tuvieras todas las miradas alrededor tuyo. Porque lloraste, porque sufres, porque eres vulnerable. ¿Esa es la razón de la vergüenza? Además de que tiene también algo que ver con la culpa, ¿no? Como que entendemos la muerte mal entendida y si eso te pasó es porque algo malo hiciste. Entonces, además tienes el juzgamiento de la gente que está alrededor. Porque cuando sufres, cuando tienes una pena muy honda, no hay barreras, no la puedes controlar y expresas tu dolor y tu llanto y tu tragedia
y al mismo tiempo eres muy vulnerable. Claro, pero ojalá todos los que tuviéramos una pena tan grande fuéramos capaces de expresar sin barreras ese dolor, porque el dolor duele y hay que sentirlo. Entonces, lo primero es vergüenza, ¿Culpa? culpa. Culpa, puede haber algo de formación religiosa que dice, tú cometiste un pecado y aquí está la factura. Puede ser, o puede ser también que lo que no entendemos lo tenemos que depositar en alguien más. Entonces, si yo no lo entiendo, una manera más fácil de entenderla es ponerla Y en eso, otra persona. en la experiencia que has adquirido y el camino que has recorrido, ¿ocurre con frecuencia? Si esto me sucedió es porque yo hice algo mal. Sucede, claro. En muchos casos, en el suicidio es muy marcado. Bueno, es Sí. muy dramático, lo hemos visto Sí, en los sí, sí. últimos días. La gente dice, de pronto yo hubiera podido hacer algo. Sí. ¿Cómo se maneja esa sensación? Yo hubiera podido hacer algo, yo hubiera podido hablarle más, yo hubiera podido impedirlo, yo me lo hubiera podido llevar. ¿Cómo se maneja eso? Pues primero, yo digo que el dolor es lo que más nos acerca a Dios o a una creencia espiritual, si no le queremos poner el nombre. Pero si yo, que soy cristiana, que soy muy creyente, entiendo que la vida y la muerte, esos dos extremos, le pertenecen a Dios, pues me doy cuenta que yo no soy tanto para evitar eso, que no hay una conversación que haya quedado pendiente, que no hay nada donde yo no soy tanto, yo no llego hasta tanto. Y lo vemos, cuántas personas en las noticias vemos que se lanzó de un octavo piso y no le pasó absolutamente nada, la enfermera en Cali que se mandó y la estudiante cayó encima de la enfermera, o sea, una cantidad de cosas que dice, esto es absurdo, personas que han sido avaliadas y salen ilesas. La vida no es nuestra. Entonces, vamos, vergüenza, culpa, ¿Miedo? miedo. Da un miedo terrible vivir sin lo que tenías, porque toca resignificar toda la vida y no ¿Es sabes miedo, cómo hacerlo. Evelyn, a la incertidumbre? ¿Es miedo a la ausencia? ¿Es miedo a lo desconocido? ¿Qué es ese miedo? ¿Cómo lo calificarías? Yo veo dos grandes miedos en la vida, el miedo a lo desconocido y el miedo a lo conocido. Entonces, es el miedo a la muerte y el miedo a la vida. Te da miedo vivir porque ya estabas acostumbrado a vivir rodeado de ciertas personas en ciertas condiciones, en determinadas circunstancias, y definitivamente te toca cambiar y volver a empezar de ceros, y eso da mucho miedo. Y te da miedo morir porque es el reflejo, es el espejo de que todos vamos a morir. ¿Y el cuarto? Envidia, Envidia envidia, de los que no sufren. envidia ¿Y de es los que no frecuente? sufren. ¿Alguien Todo que el sufre tiempo. genera ese sentimiento? Es muy frecuente todo el tiempo, lo que no es frecuente es reconocerla. La envidia la encajamos dentro de la rabia. Entonces, tengo una rabia horrible. Yo sentía, inicialmente pensaba que era mucha rabia cuando veía una mamá con sus hijos en un supermercado, en el carro, en un parque, y yo decía, me muero de la rabia. Y en el Esa fondo es envidia. pensabas, Ellos tienen lo ellos que yo no tengo. tienen sus niños, esa mamá tiene sus 3 hijos, yo no puedo estar con los 3 míos. Yo no voy a tener eso que yo ya tuve, ella sí lo tiene. ¿Y cómo racionalizas eso? Yo digo, si el juego cambia, hay que cambiar las fichas. Y es donde nos enredamos en el duelo. Porque si yo te pongo un tablero de ajedrez con fichas de parqués, es increíble, lo he hecho en talleres y la gente lo intenta jugarlo y se desgasta y pide opiniones y digo, se vale todo, llamada a un amigo, lo que sea. Y lo único que había que entender es que es imposible jugar ajedrez con fichas de parqués. Es lo mismo, si la vida nos cambió, tenemos que cambiar las fichas y reacomodar el juego. Superando lo insuperable. Evelyn Gubert, ya regresamos después de estos mensajes en Mujeres de Ataque. Ya regresamos con Mujeres de Ataque.
Continuamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con Evelyn Gubert, superando lo insuperable, los grandes dolores, las grandes penas, los grandes sufrimientos que tenemos en la vida. Una primera etapa necesaria, nos ha explicado, es el reconocimiento, la toma de conciencia y también la identificación de los sentimientos que afloran en ese momento. Está esa primera etapa de reconocimiento. ¿Qué sigue? Sigue relacionar, Relacionar. que es relacionar lo que somos hoy con el pasado que tuvimos, nuestras heridas de infancia. ¿Por qué es importante relacionar? Porque una crisis desata otra crisis. Entonces es normal ver que en el duelo no salga solamente el duelo inmediato, sino que salgan todos los duelos que traemos del pasado. Y nosotros los guardamos, Se Evelyn, y están ahí. Se Eso, guardan. digamos, es muy freudiano. ¿Es así? Se guardan, están consciente o inconscientemente, pero es muy normal que yo esté atendiendo a una persona por el duelo porque ha fallecido un ser querido, probablemente un hijo, y termine la conversación saliendo hacia es que mi mamá, es que mi papá, es que cuando yo era pequeño, porque eso queda ahí. Y los sufrimientos se procesan distinto dependiendo de la experiencia temprana, de la experiencia infantil, de la experiencia inicial. Claro, claro, esas heridas marcan la forma como vivimos hoy el duelo. ¿Y cómo podemos lidiar con esas heridas? Porque esas las adquirimos muchas veces cuando no teníamos uso de razón o cuando no teníamos herramientas para manejar nuestra propia vida. ¿Cómo lidiamos con esas marcas de infancia? Claro, primero entenderlas, reconocerlas, sacarlas a flote, saber que están ahí y de dónde vienen. Eso ya es básico porque cuando lo miras desde el adulto, te das cuenta que hoy en día, en tu posición de adulto, ya no tiene mucha razón de ser. Que cuando niño precisamente no teníamos esas herramientas, estábamos heridos, necesitábamos la protección, la aceptación, el cuidado, la seguridad, pero que hoy ya con adultos yo puedo responder por mi propia vida. Obviamente todo es un proceso, ¿no? Porque no es varita mágica. ¿Qué sigue? Y sigue rediseñar, Rediseñar. que ya es rediseñar todos esos mitos que traemos, rediseñar toda Es la esa mirada forma de hacia mirar. el futuro. Sí. ¿Cómo rediseño? ¿Cuál es el código del rediseño? ¿Cómo hago para volver a, como dicen ahora, para resetear mi vida Exacto. hacia adelante? Bueno, yo pienso al revés, tiene varias premisas. Una de esas es cambiar el dolor de la ausencia por la gratitud del recuerdo. Cambiar el dolor de la ausencia por la gratitud del recuerdo, Claro. que es el amor mismo en el recuerdo. Que es el amor, porque nos quedamos llorando por lo que no pasó. Yo lloraba porque ya no iba a ser abuela, lloraba porque no iba a entrar a mi hijo a la iglesia el día de su matrimonio, porque no iba a ver graduar a mi hija, en fin. ¿Y Lloraba, por qué no lo tenías? pero era finalmente llorando un incierto, porque ¿quién me dice que mi hijo se iba a casar, o que mi hija se iba a graduar? O sea, es llorar un incierto y causa mucho daño. Así que, ¿por qué no más bien agradecer todo el tiempo que estuvieron conmigo y lo que sí pasó? Y los momentos felices Claro, y las memorias que son inolvidables. claro. Es cambiar las lágrimas por esa sonrisita. Cuando tú estás llorando, estás atado a un recuerdo que no genera bienestar. Entonces, si puedes empezar a cambiar el pensamiento, ir a un recuerdo que te genere bienestar, te terminas riendo. Cambiar la gratitud es la base de todo. Eso debería ser casi que una disciplina, ¿no? Sí, Que cuando sería lo tenemos ideal. unos recuerdos tristes que a todos nos atormentan, logremos hacer un giro y espantar esa tristeza a punta de bonitos recuerdos, de bonitas memorias, de momentos gratos que están en el corazón. Así es. Así sea que te pegues de uno solo, porque a veces no es tan fácil. Entonces, escoge un recuerdo que te saque una sonrisa. Y cuando estés, es mucha conciencia, ¿no? Cuando veas que estás entrando en ese lado oscuro, irte para el otro y terminas sonriendo y dando gracias. Evelyn, a mí me angustia mucho y me inquieta mucho como ciudadano de este tiempo el padecimiento de personas muy jóvenes que tienen
unas vidas aún muy cortas. Sí. ¿Qué hacer con ellos en relación con estos temas? ¿Tienen unos duelos que no hemos identificado o les ha causado la sociedad una herida que no se racionaliza? ¿Cómo en este punto particular, cómo manejar a los más jóvenes que padecen o que Sí. están deprimidos o que sufren? Sí, es un tema bien complejo. Yo creo que hay mucha ausencia de comunicación. Y todavía no podemos ver el impacto real que está trayendo toda la tecnología y esa inmersión que están teniendo las personas más jóvenes hacia el celular y bueno, la Les matan un tecnología. poco sus relaciones humanas, ¿no? Es que no saben Su propia comunicarse. música, su propia información, su propio celular, sus propias comunicaciones. Y sacrifica un poco el tejido familiar, el tejido de afectos, los tejidos relacionales. Sí, total. Entonces, yo volvería a lo básico, que es la familia. Conversemos, comamos juntos o desayunemos juntos, sepamos qué está pasando en la vida de cada uno, qué me Pasémosla duele. bien juntos. Pasemos bien juntos, hablemos de todos los temas juntos, porque fíjate que de la muerte no se habla porque es un mito muy grande. Si hablo de la muerte, no toquemos madera, aquí no. Entonces nunca nos preparamos para las cosas dolorosas. Y eso lo deberíamos ir formando en la conciencia de cada uno, Sí, sin porque- amargarles la vida, pero Claro. creándoles algún tipo de destreza interior para manejar las grandes penas que a todos nos llegan tarde o temprano en la vida. Es que no hay una persona que se vaya de este mundo sin ningún sufrimiento, no existe, no es posible. Entonces, ¿por qué no manejarlo? Y en esa reseteada, ¿cómo finalmente cambiar la pena, el dolor, la tristeza por ilusión y esperanza? Pues una parte es la espiritual, que es básica en este proceso. Es básico que te devuelvas a tu creencia. Y si crees en algo, créele a eso que crees. Porque es que somos bastante inconsecuentes los seres humanos. Decimos creer una cosa, pero en el momento de aplicarlo se nos olvida absolutamente todo. Entonces, eso es algo que es clarísimo y que funciona mucho, porque es la tranquilidad. Si somos, pues vivimos en un contexto católico, pues la esperanza del reencuentro es lo que más nos marca. Y entender que somos seres temporales, somos seres de paso. De hecho, ese es mi libro, Seres de Paso. Seres de paso, te iba a preguntar Sí. por eso, por el libro, Sí, ya casi viene. que apunta a que no nos apeguemos, a que no nos amarremos, Sí. a que no nos generemos yunques como si fuera definitivo lo que es efímero. Exactamente, porque finalmente todos somos seres de paso. No conocemos a nadie que haya vivido aquí por siempre ni que lo vaya a hacer. Estamos de paso, hagámonos un buen paso entre todos. Comuniquémonos, seamos felices, vivamos bien, organicemos un futuro sabiendo que no vamos a estar en esta vida para siempre. Pasemos bien mientras estamos aquí. Mientras Pasemos estamos bien aquí. mientras estamos juntos. Claro, es más o menos como, bueno, ahora en redes está circulando algo que me encanta, que es, pase lo que pase, nos vemos en casa. Y pase lo que pase es que no importa qué pase afuera, qué tropiezos tengamos, vamos a regresar a casa. Pase lo que pase, nos vemos en casa. ¿Y cómo sembrar esperanza, Evelyn? A través de la gratitud. Si yo agradezco todo lo que tengo, si yo agradezco estar vivo, si yo agradezco, puedo honrar la vida. Y al honrar la vida, pues voy a tener la esperanza de vivir bien, porque hay una desesperanza aprendida en nuestro país que es, si tenemos una tragedia por la que todos los seres humanos pasamos, eso nos va a destruir la vida y vamos a vivir mal. No, pase lo que pase, vamos a estar bien. ¿Cuál es ese resorte que se activa de cuando estamos abatidos y adoloridos que al final nos dice, vayan por la vida, todavía lo que queda es maravilloso, vino esta pena, pero la vida siempre es bella? ¿Cómo se Pues te mueve ese cuento resorte? cuál fue ese resorte para mí. Un día que amanecí absolutamente llorando desde las 5 de la mañana y cuando hice conciencia eran las 10 de la noche y yo no me había parado del sitio. No había comido, no había tomado agua, solo había llorado todo el día. Pero el resorte, ese clic fue, oiga, ni el teléfono sonó.
O sea que no importa si yo estoy bien o mal, el teléfono no ha sonado. Entonces, la vida es propia, es personal, intransferible, soy yo, la responsabilidad de mi vida solo recae en mí y da finalmente igual, porque la vida va a seguir así yo esté bien o esté mal. Entonces, ¿qué camino elijo? Nada va a cambiar, ya nada va a cambiar. Si yo estoy mal, nada va a cambiar. Si está bien, no va a cambiar, pero sí va a tener un impacto sobre mí. No van a cambiar los hechos, pero las situación no riendas de cambia. tu vida sí se pueden llevar Claro. hacia otro rumbo para Claro. que seas feliz Sí. aquí como ser de paso. Sí, exactamente. Evelyn, nos hacen señales de que ya vamos a tener que terminar. ¿Dónde te podemos encontrar nuestros televidentes, quienes quieran contactarte? Me consiguen en todas las redes sociales como Superando lo Insuperable. Superando lo insuperable. Evelyn Gubert. Y tienes permanentemente conferencias, actividades. Sí, de hecho el próximo sábado 5 de octubre vamos a tener un taller de cómo pensar al revés en medio del dolor. Así que Sábado invitadísimos. 5 de octubre. ¿Dónde? Calle 154 con 21. Arriba de la autopista al frente de la Olímpica. En las redes consiguen toda la información. Superando lo insuperable. Ahí están apareciendo las redes para esta actividad o para todas las que vengan. ¿Quién es ese individuo? ¿Quién es esa persona que no ha tenido un sufrimiento en la vida? Algunos los han tenido muy hondos, muy profundos, muy difíciles. Siempre hay un camino, siempre hay una esperanza, siempre hay una ruta para que, nos lo ha dicho Evelyn, nosotros como seres de paso podamos cumplir con ese tránsito de la mejor manera. Y está en nosotros. Así es. Evelyn, muchas gracias por habernos acompañado. Y Juan, gracias. Gracias por haber estado aquí. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mujeres de Ataque. Que tengan todos una feliz noche.